Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un temita que pues parece ser como trillado, pero de todas maneras es muy importante el poder uno conocer siempre pues estas cosas, y vamos a hablar acerca de las bujías y sobre todo de las bujías que llevan los carros Steam. Entonces aquí compré unas bujías NGK y vamos a mirar cuál es la referencia de acuerdo al manual que nos recomienda pues el fabricante del carro. Entonces aquí tenemos esta bujía con la siguiente nomenclatura. Entonces vemos que es referencia BK, en donde esa referencia significa que tenemos una rosca de diámetro de 14 milímetros y un hexágono de 16 milímetros. La R significa que es resistiva, es una bujía resistiva. La 6 es su grado térmico, o sea, tiene un grado térmico 6. Y la E significa que es la longitud de rosca, que son 19 milímetros de longitud de rosca. Entonces vamos a mirar estas cositas por partes. Una bujía se requiere, por ejemplo, para estos carros resistiva, debido a que la corriente que se genera por la bobina de inducción, por la bobina de encendido, esa corriente genera unos campos electromagnéticos. Entonces estos campos electromagnéticos pueden afectar los componentes electrónicos del carro. ¿Como cuáles componentes electrónicos? Pues si tiene el sistema de inyección electrónica lo puede afectar. Si tiene control de frenos ABS electrónico lo puede afectar. Si tiene la caja de velocidades automática con sistema de control electrónico lo puede afectar. El radio, o sea el sistema de sonido, la alarma también la puede afectar, y en sí todos los componentes electrónicos que pueda tener el carro. Entonces por eso es necesario que la bujía sea resistiva, porque al ser resistiva ella ayuda a minimizar ese campo electromagnético. Normalmente estas bujías vienen en una, digamos, tolerancia o en un margen de trabajo entre 3.5 kiloohmios a 7 kiloohmios. Puede variar en ese rango y no hay ningún problema de que la bujía tenga 3.5, tenga 4, tenga 5, tenga 6, porque los rangos que está colocando el fabricante entre 3.5 y 7 nos garantizan de que ese campo electromagnético va a ser disminuido y no nos va a afectar los componentes electrónicos. A diferencia fuera que la bujía estuviera abierta, ahí sí pues tendríamos problemas. O la otra, que no tuviera ninguna resistencia, ningún valor de resistencia, porque también nos podría afectar. El grado térmico dice que es grado térmico 6. El grado térmico es, digamos, la capacidad que tiene la bujía de poderse enfriar rápidamente. En la marca NGK el grado térmico varía desde el número 2, que es muy caliente, hasta el número 13, que ya es la bujía más fría. Entonces aquí esta bujía nos está marcando el número 6, quiere decir que está tirando hacia el lado caliente, ya que esta bujía es más bien de grado caliente, no es de grado fría, y eso sí que es importante también para el buen funcionamiento del motor. Bien amigos, entonces ahora vamos a mirar, por ejemplo, vamos a checar aquí con el tester, vamos a mirar qué marca en cuestión de la resistencia. Vamos a colocarlo de que nos permita medir el ohmiaje. Entonces colocamos la bujía aquí en esta parte aquí de la punta, por donde entra el voltaje, y colocamos la otra parte en el electrodo central. Y aquí nos tiene que marcar un ohmiaje, vamos a ver si es posible. 5.3 kiloohmios. Entonces recordemos que el rango está entre 3.5 a 7, o sea que no hay ningún problema. Esta bujía es lo suficientemente resistiva para
minimizar ese campo electromagnético que se genera en el proceso de la generación de la chispa. Miremos esta otra se nos marca también aquí 5.7. Está bien. Esta nos está marcando aquí, veamos, 5.6. Perfecto. Entonces estas bujías están dentro del rango, están perfectas. Miremos por ejemplo esta bujía. Es una bujía marca Denso. Está prácticamente nueva. Es de doble electrodo lateral. Y mire que su condición se ve nueva. Y resulta que esta bujía ya no sirve, está mala. Porque nosotros tenemos un grande problema. Todos los fabricantes de bujías, todas aquellas marcas, aquellas empresas, aquellas industrias que fabrican bujías, ellos manejan, digamos, un proceso de calidad muy estricto. Entonces nosotros podemos confiar en cualquier marca de bujía que hagan, porque ellos manejan esa calidad a todo nivel. Pero existen aquellas personas que falsifican las bujías y les ponen el nombre de esas empresas reconocidas. Pero resulta que estas bujías no van a durar, no duran ni en el primer startazo. Mejor dicho, en el primer startazo ahí quedan. Y comenzamos a presentar fallas en el motor. Y nosotros nos preguntamos, pero bueno, ¿cómo puede fallar el motor o cómo puede fallar la bujía si la acabé de comprar y esa bujía está nueva? Pero resulta que es una bujía falsificada. Por eso nosotros tenemos que, cuando vayamos a comprar las bujías, comprarlas en un almacén de venta de repuestos acreditado. Un almacén que tenga trayectoria, un almacén que tenga sus años de vender repuestos, porque sabemos que ellos se van a cuidar en el sentido de no vender cosas falsas, sino que van a vender repuestos originales. Entonces miremos por ejemplo esta bujía, que ohmiaje nos muestra. Y esto no nos muestra ningún ohmiaje. Significa que esta bujía está abierta por dentro. Pues como está abierta, pues no le va a salir, no va a generar chispa cuando pase el voltaje. Entonces por eso vemos la importancia de poder comprar bujías originales en establecimientos que nos den esa garantía. Otra forma de nosotros poder ver que una bujía es de mala calidad es por sus acabados, es por su condición. Nosotros tenemos que fijarnos muy bien en todas estas situaciones, todas estas cosas que nos dan la originalidad, que es su presentación, que es una buena presentación, un buen tratamiento de anticorrosión. Amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para que tengan la oportunidad de ver unos videos que estaré subiendo sobre estos temitas tan importantes que necesitamos conocer para poner en buen funcionamiento nuestro Chevrolet Sting, nuestro carrito, una berraquera de carro. Gracias amigos.